Muy buenas tardes a todos los participantes. Gracias por acompañarnos esta tarde. El día de hoy vamos a ver una temática súper interesante refiriéndonos al tema de denuncias en el Sistema Nacional de Contratación Pública. Sí, tenemos ya en sala a nuestro tutor, el abogado Juan Solís, que ya se encuentra listo para brindarnos esta capacitación. Les quiero comentar que por favor, si tenemos alguna duda o comentario acerca de esta presentación, por favor nos la pueden transmitir a través del chat. Este va a ser el medio para interactuar en cuestión de preguntas. Sí, recordemos que estos espacios nosotros no emitimos certificados en referencia a este tipo de webinars. Sin embargo, si ustedes requieren lo que es certificados en tema de contratación pública, les voy a compartir un enlace para que nos acompañen en nuestros cursos de autocapacitación. El Servicio Nacional de Contratación Pública da estos cursos y estos espacios de manera gratuita y podemos obtener certificados de 40 horas de participación en las temáticas que ustedes seleccionan. Sí, con esta información damos paso al director, que ya se encuentra en sala. Muy buenas tardes, Juan. Tal vez me escucha bien. Buenas tardes, sí, sí, le escucho bien. Sí, muy buenas tardes. Muy buenas tardes con todos los presentes. Mi nombre es Juan Elías Solís Cortés, soy el director de denuncia del Servicio Nacional de Contratación Pública y hoy vamos a tratar sobre un tema que creo que es de importancia para la ciudadanía en función de que esta dirección de denuncia atiende casos relacionados con actos de corrupción que se alimenta normalmente por las denuncias que los ciudadanos ponen en conocimiento de esta entidad a fin de que puedan investigarse los hechos. Vamos a comenzar con la introducción y vamos a indicar que tenemos que en la introducción para adentrarnos en materia, que lo vamos a hacer más adelante, es importante tener presente que tenemos un diseño o un marco normativo que regla ya dispuesto que la contratación pública deba seguir unas ciertas reglas al momento de que tanto las entidades públicas lancen sus procesos de contratación como para que los diferentes oferentes puedan participar. Y estas reglas que el Estado imparte para procesos de contratación o adquisición de bienes, servicios o consultoría están envueltas por principios como la transparencia, la igualdad de oportunidades y la eficiencia en el uso de los recursos públicos. El objetivo entonces de estas compras públicas es facilitar la obtención de bienes y servicios, aumentar la competencia de proveedores y asegurar que los procesos se realicen de forma a la ley y a los principios establecidos. Cuando se crea la Constitución del año 2008, hay un artículo que se plasma en este nuevo pacto social, donde se da una preponderancia, una importancia al rol fiscalizador que tiene la ciudadanía dentro del aparato estatal. Y así, el artículo 204 del Código, perdón, de la Constitución de la República va a establecer lo siguiente: que el pueblo es el mandante y el primer fiscalizador del poder público. Esto implica que los ciudadanos tienen el derecho y la responsabilidad de supervisar las acciones del Estado, especialmente en la contratación pública. ¿Y por qué quiero hacer este énfasis especialmente en la contratación pública? Esto no es parte del articulado, por cierto, para aclarar. ¿Por qué quiero hacer énfasis en la contratación pública? Porque especialmente el rol fiscalizador de la ciudadanía es trascendente aquí, es porque se manejan recursos públicos, porque se maneja el dinero del Estado, porque se manejan los recursos que de alguna manera nos pertenecen a todos.
Y es importante entonces que las diferentes entidades estatales sepan manejar con transparencia y con eficiencia estos recursos. Entonces, ¿existe un derecho a denunciar? Sí, existe un derecho a denunciar. ¿En qué momento? Cuando hablamos de la contratación pública, cuando hemos detectado irregularidades en los procesos. ¿Cómo yo, como ciudadano, puedo verificar si un proceso de contratación pública amerita que se le ponga un ojo y, por tanto, preparar una denuncia para poner en conocimiento de, del CERCOP a través de la dirección de denuncia? Bueno, ustedes, si no saben, les digo, o lo que ya sepan, les recuerdo que el Servicio Nacional de Contratación Pública tiene datos abiertos en cuanto a los procesos de contratación. ¿Esto qué quiere decir? Que la ciudadanía en general puede acceder a los procesos de contratación pública que se están llevando en las parroquias, en los municipios, en las prefecturas, en el gobierno central, en sus ministerios, en las empresas públicas. Y este acceso a esta información tanto de la etapa preparatoria con la documentación que se sube al momento que se lanza el proceso de contratación, como la fase precontractual y la fase contractual, es información que está a manos a través del portal de los diferentes usuarios a fin de que ustedes puedan observar, verificar, fiscalizar y de la conclusión a las que lleguen, poder elevar, digamos, sus observaciones a una denuncia presentada en esta dirección de denuncia. Por tanto, una primera pregunta para ir aterrizando las ideas es preguntarnos qué es una denuncia. Y digo, una denuncia es la acción de informar a las autoridades competentes sobre un hecho que se considera contrario a la ley. Este hecho contrario a la ley puede incluso constituir un hecho, perdón, un hecho contrario a incluso un tipo penal, ¿no? Cuando yo detecto que dentro de un proceso de contratación pública, de alguna manera ha habido el cometimiento de un delito, podría incurrir entonces en que este hecho que yo pongo en conocimiento de la autoridad pueda estar encaminado incluso al cometimiento de un delito. Pero en general, normalmente en la contratación, cuando hablamos de contratación pública, antes de pasar al ámbito penal, hablamos de una inobservancia normativa. Y esta inobservancia normativa podría ser de contratantes que participan en los diferentes procesos de contratación. Como normalmente se le llama a las personas que no tienen un conocimiento en derecho porque no han estudiado la carrera de derecho, se les llama legos, ¿no? Cuando una persona un lego, tiene un entusiasmo por presentar una denuncia, por poner en conocimiento de la entidad, en este caso el ente rector, el CERCOP, un hecho que podría constituir una inobservancia normativa a la ley, a su reglamento o a la normativa sí, a las normativas que nosotros hemos sacado. Lo primero que se va a preguntar es cómo preparar una denuncia. ¿Cuál es el articulado que me da la pauta para presentar una denuncia? Y normalmente, incluso nosotros como abogados, lo que hacemos es que cogemos el cuerpo principal. ¿Cuál es el cuerpo principal? La ley. Y entonces podríamos comenzar y decir, bueno, entonces en función de la ley, tengo la ley en un documento PDF o tengo el texto normativo y quiero ponerme a buscar dónde, en qué parte de algún articulado de la ley el legislador desarrolló un capítulo o un acápite relacionado con el tema de denuncia. Y nosotros, si filtramos la palabra denuncia, acceso a poder consultar o filtrar por palabras y hacer una búsqueda mucho más rápida, si ponemos la palabra denuncia, nos van a aparecer artículos que efectivamente utilizan esta expresión denuncia, como es el artículo 71, 69, si no mal recuerdo, de la ley. Pero este articulado que está relacionado con el tema de denuncia no es aplicable para preparar una denuncia en cuanto a lo que vamos a ver nosotros en este seminario. ¿Por qué? Porque el contexto y el desarrollo de ese articulado está relacionado
a poner en conocimiento, es que esas denuncias se pongan en conocimiento de la Procuraduría General del Estado y que las mismas están relacionadas cuando existe un vicio de nulidad dentro de el contrato que firma la entidad, en este caso la que está llevando el proceso de contratación pública, y en este caso el adjudicatario, que fue la persona que ganó el proceso de contratación. Entonces, un primer momento, les digo, si ustedes quieren preparar una denuncia, no vayan a la ley porque la ley no desarrolla ningún articulado relacionado con las denuncias que conoce la dirección de denuncia. Lo que van a encontrar ahí son un texto, un, un desarrollo normativo orientado a un tema totalmente diferente, ¿ok? Cuando yo pienso sobre qué puedo denunciar, este, podría venirse a la mente varias cosas que he anotado aquí, por ejemplo, fraude y corrupción, malversación de fondos, irregularidades administrativas, ¿no? Tipo de cosas que yo podría, de alguna manera, identificar como actos que yo diría, podría denunciar podría poner en conocimiento del Servicio Nacional de Contratación Pública. En el fraude, podríamos ver que podríamos llegar a una aproximación de que es una manipulación de procesos para obtener beneficios indebidos, por ejemplo, la falsificación de documentación. Ya vamos a ver que en la dirección de denuncia conocemos varios subprocesos. Dentro de ellos es el subproceso en el ámbito penal, este, y puede darse el caso, tanto en el ámbito penal como en el ámbito administrativo sancionador, y se puede dar el caso, por ejemplo, que un determinado oferente, para cumplir con los parámetros o las especificaciones que ha requerido la entidad, utilice documentación que no está conforme a la realidad. Y entonces esa documentación podría ser objeto de una declaración errónea por parte del oferente que presentó su oferta, y podría someterse entonces a un procedimiento sancionatorio por parte de la dirección de denuncia, y de verificarse los hechos denunciados, nosotros podríamos imponer una sanción. Se podría también poner en conocimiento dentro de la dirección de denuncia si nosotros dentro de un determinado proceso de contratación pública hemos detectado actos de corrupción, que obviamente estos actos podrían ir en contra de la ética, de la normativa, como son los sobornos o colusión entre funcionarios o proveedores, ¿no? Estos actos, obviamente estos hechos son casi que muy difíciles de probar, ¿no? En un momento de que yo quiero presentar una denuncia y quiero decir, bueno, este fulano de tal cometió el delito de concusión, fulano de tal cometió el delito de cohecho. En ambos estamos hablando de un soborno, ¿no? Pero el tema es cómo pruebo efectivamente que me pidieron dinero o que yo ofrecí dar dinero, ¿no? Entonces sí se le pone a veces un poco cuesta arriba al denunciante poder poner en conocimiento este tipo de hechos y que los pueda probar para que efectivamente esta denuncia pueda prosperar en el ámbito penal. En la malversación de fondos, podría presentar una denuncia si puedo identificar que hay un uso indebido de los recursos públicos, como debido de fondos destinados a un proyecto específico. Es decir, un determinado, un determinado, una determinada entidad lanza un proceso de contratación pública, pero resulta que hay una asociación para que efectivamente armar una apariencia de concurso público, pero el dinero que va de alguna manera a devengar la entidad está destinado a un uso totalmente diferente. Entonces yo podría presentar una denuncia por malversación de fondos, que en este caso vendría a ser peculado, que es como lo tenemos tipificado en nuestro Código Orgánico Integral Penal. Pero lo mismo digo, o sea, puede llevar a que sea un poco complicado que yo pueda aprobar este tipo penal también, ¿no? Irregularidades administrativas, falta de cumplimiento en los procedimientos establecidos, como la no publicación de información relevante de cada etapa en el proceso de contratación, la no publicación de la oferta ganadora. Dentro de la ley, del reglamento,
se establecen unos requisitos obligatorios, por ejemplo, por parte de la entidad que lleva a cabo un proceso de contratación. Y es obligación de la entidad, por ejemplo, subir determinada información relevante. Si yo no subo esa información relevante, yo estoy incumpliendo con una disposición normativa en la ley o el reglamento. Y yo podría poner una denuncia y poner en conocimiento de la entidad que no ha subido, por ejemplo, la oferta ganadora, o que no ha publicado la cotización, o que no ha publicado, no ha hecho el estudio de mercado. Toda esta información que es relevante podría llevar a que yo presente efectivamente una denuncia, y de verificarse que efectivamente esta información no consta, por ejemplo, en el portal, en el social, podríamos hacer una recomendación a la entidad para que cumpla con lo que dice la normativa. Y en el caso que no lo haga, pues poner en conocimiento de la Contraloría para que en un futuro haga un examen especial en contra de la entidad y así pueda imponer sanciones administrativas. Superado entonces que en la ley para poder armar el texto que yo voy a poner en conocimiento de la dirección de denuncia, ahora sí les voy a decir dónde sí podemos encontrar algún, este, un desarrollo normativo que contempla justamente el alcance de las denuncias que se pueden presentar. Y esto lo vamos a encontrar en el reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Contratación Pública. Y nosotros vamos a poder encontrar que en el artículo 346 hay una parte que eh, mm, este reglamento desarrolla lo siguiente. Iniciativa, dice: la denuncia, por tratarse de una solicitud de investigación, permitirá al Servicio Nacional de Contratación Pública, en el ejercicio de sus atribuciones, abrir un expediente de monitoreo e investigación sin que esto implique una aceptación de denuncia. A través de una denuncia, cualquier persona, natural o jurídica, en ejercicio de su derecho a fiscalizar las actuaciones de las entidades contratantes previstas en el artículo 1 de la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Contratación Pública, podrá poner en conocimiento del Servicio Nacional de Contratación Pública la existencia de un hecho tentatorio a los principios, objetivos y normas que conforman el Sistema Nacional de Contratación Pública, o cuando se detecte o tuviere conocimiento de actos de corrupción por parte de la entidad contratante como del contratista. Entonces, ¿cuáles son las primeras impresiones que nos da este artículo 346? Que, que la denuncia puede generar el inicio de un monitoreo o de una investigación, obviamente sin que esto implique una aceptación de la denuncia. También, el alcance de este 346 nos da a entender que las denuncias las puede presentar una persona natural o una persona jurídica. Una persona natural se refiere a nosotros, ¿no? Personas de carne y hueso. Y una persona jurídica se refiere a un ente ficticio, como una compañía, una empresa, ¿no? Que puede poner en conocimiento de nosotros también a través de su representante legal, o quien tenga la competencia para hacerlo, la delegación o las atribuciones de acuerdo al estatuto de esa entidad, poner en conocimiento de nosotros un hecho que sea tentatorio a los objetivos, normas que conforman el Sistema Nacional de Contratación Pública, que detectare o tuviere conocimiento de actos de corrupción por la entidad contratante o por el contratista. Entonces, aquí ya hay un panorama mucho más claro que nos dice por dónde va el tema de la construcción de la denuncia, quiénes la pueden poner, sobre qué tipo, sobre qué debería versar la denuncia. Entonces ya nos da ya nos contextualiza, entonces, en qué sentido debemos presentar nuestra denuncia. Dicho esto, ya sabemos en qué consiste la denuncia. Debemos hacernos otra pregunta más, que es: ¿qué requisitos debería contener entonces la denuncia? Y en el mismo cuerpo normativo del del reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Contratación Pública, vamos a encontrar el artículo 347, inciso primero, que va a decir lo siguiente: la denuncia interpuesta ante el Servicio Nacional de Contratación Pública podrá ser presentada a través del sistema
oficial de la de contratación pública disponible para los proveedores del Estado y adjuntando todos los sustentos necesarios. En este formulario web se ingresarán los datos de identificación del denunciante, la acción u omisión objeto de la denuncia, sin perjuicio de la posibilidad de que sea presentada haciendo uso de los demás canales de ingreso institucionales del Sistema Nacional de Contratación Pública. El segundo inciso habla de que en la denuncia no se acreditará interés directo. Voy a irme por la parte final y luego voy al inicio de este artículo 347. Porque en el desarrollo del reglamento de la ley se, se puso esta parte de aquí de que la denuncia no debe acreditar interés directo. Se lo hizo para que no se superponga con un trámite o un procedimiento o la atención que también realiza una de nuestras direcciones de control, que en este caso viene a ser la dirección de supervisión, que es la atención de reclamos. Cuando yo me veo perjudicado dentro de un proceso de contratación pública en el que yo como estoy participando como oferente, tengo el derecho entonces de poder presentar impugnaciones si no estoy de acuerdo con la forma de calificar, por ejemplo, a la oferta que he presentado. Entonces ahí yo presento un reclamo. Como yo tengo un interés directo, cuando no hay interés directo, el control o la fiscalización la está haciendo un ciudadano, una empresa, como ya indicamos, una persona jurídica, que no está participando en el proceso, pero que tiene conocimiento de los hechos, entonces vamos a hablar de denuncia. Esa es la distinción principal. En la denuncia no tengo interés directo, en el reclamo tengo interés directo. En la denuncia la atiende la dirección de denuncia, en el reclamo donde hay interés directo lo atiende la dirección de supervisión o la dirección zonal, dependiendo del monto dentro del proceso en el que estoy participando. En la denuncia no importa el monto, en el reclamo sí importa el monto, porque depende entonces ahí la competencia de quién es quién es el departamento o el área que la. Dicho esto y aclarado eso, veamos entonces que la denuncia debe cumplir con un requisito principal: adjuntar sustentos necesarios. Es decir, que si yo estoy acusando, si yo estoy estableciendo que se incumplió con la normativa, que se violó la normativa, que una persona presentó documentación falsa dentro de un proceso de contratación, tengo el deber de probar lo que estoy diciendo. En derecho, una máxima que nos enseñan a los abogados en los primeros cursos de la carrera es que el que afirma prueba. Si yo afirmo, tengo que probar. El que afirma prueba. Por tanto, un elemento fundamental necesario para la admisión de la denuncia es probar lo que estoy diciendo. La segunda parte de ese artículo 347, inciso primero, nos dice las formas los canales por donde yo puedo ingresar la denuncia. Te habla de un formulario web que ya lo vamos a analizar, donde yo puedo ingresar mi denuncia, y también te habla de los demás canales que existen para presentar la denuncia. Entonces, en función de eso, tengo el formulario, una página web para presentar la denuncia, y tengo canales como el Keybooks, canales como el correo electrónico de algún funcionario para presentar la denuncia. Eso es cierto porque está arreglado. Así es. Pero mi consejo para ustedes cuando quieren presentar una denuncia es preferible que utilicen el canal establecido en el formulario web. ¿Por qué? Porque este canal le permite a la dirección de denuncia tener conocimiento inmediato de la denuncia que ustedes presentan. Si ustedes utilizan otro canal, digamos que utilizan el Keybooks, el tema va a ir hacia la dirección general, de la dirección general va a bajar a a la subcoordinación general, de la subcoordinación va a bajar a la dirección de denuncias, y de ahí va a ser trasladado a un analista para que pueda ingresar la denuncia. ¿Cuánto tiempo nos tomó hacer todo
eso, bueno, posiblemente nos tome un par de días, pero mi intención es que se te oriente en la mente por la web, porque eso nos permite a nosotros, como ya indiqué, poder tener acceso inmediato. Eso como los canales para presentar la denuncia. Siguiendo en el análisis de los requisitos que debe tener la denuncia, decimos que debemos contar con pruebas. Un segundo requisito es poder identificarnos. Ya vamos a ver que la identificación es opcional. Ahorita es un requisito, como por regla general es requisito, pero también es opcional en la medida en la que yo desee que mis datos no sean, que sea confidencial la denuncia. Si la denuncia es confidencial, entonces el sistema no le va a pedir datos, y lo único que le va a pedir, o sea, datos como su nombre o su número de cédula, y lo que se le va a pedir es un correo electrónico para que tenga conocimiento del desarrollo o del producto, del resultado de la denuncia que usted ha presentado. Entonces, pruebas, identificarme por regla general, y un tercer requisito es que yo debo establecer la acción u omisión objeto de la denuncia. Es decir, qué acción, una acción, qué norma transgredí, una omisión, qué norma no cumplí. Entonces, es importante que su denuncia, algo que creo que es válido decirlo ahora, en el caso que me olvide más adelante, pero igual lo repetiré si no se me pasa, que la denuncia de ustedes no consiste en que ustedes nos copien lo que la Constitución, nos copien el reglamento, la normativa secundaria, porque sabemos que esas, esas normas, esas reglas, eso, esa, esos mandatos obligatorios hechos que el día tal, a la hora tal, en la ciudad tal, pasó esto dentro del proceso de formación. Esta información que a la luz de la normativa va a ser revisada para saber si se ha transgredido o no se ha transgredido la ley. ¿Ok? Es 47. En caso de incumplimiento de estos requisitos, la denuncia será inadmitida sin perjuicio de que el Servicio Nacional de Contratación Pública de oficio realice el monitoreo. Entonces yo digo como usuario, bueno, al final del día hay un mandato que tiene el Servicio Nacional de Contratación Pública que establece que así sea que mi denuncia sea inadmitida, ellos podrían ingresar a hacer un análisis de oficio. Es lo que dice es lo que dice el reglamento. Sin embargo, hay que recordarles a ustedes que el sistema SOS es un sistema manejado por nosotros, eh, una parte del Estado, tanto de personal como de recursos tecnológicos y económicos, es decir, capacidades estatales, ¿no? ¿Cuál es la capacidad que yo tengo como Estado de poder revisar todos los procesos de contratación pública? Y entonces ahí hay que ser sinceros con relación a que nuestras intenciones son grandes, pero nuestras limitaciones también existen, y estas limitaciones nos llevan entonces a tomar en consideración determinados procesos a los que sí les ponemos el ojo, como aquellos que para nosotros implican un riesgo. Entonces, no todos los procesos implican un riesgo. Entonces, hay que reunir los requisitos del artículo 347, inciso primero del reglamento. Deseo fervientemente que nosotros
que la entidad, en este caso el Servicio Nacional de Contratación Pública, ingrese a analizar determinado proceso porque están pasando irregularidades que son graves, que por tanto deben ser frenadas en la medida, este, de manera inmediata, perdón, de manera inmediata. Entonces, decimos, que ya tenemos conocimiento del artículo 347, inciso primero, que nos establece tres requisitos, y estos requisitos tienen que ver con la recolección de evidencias, por ejemplo. Digamos que lo que tenemos lo que tenemos, lo que nos ha llegado a conocimiento, que ha habido una situación de, de, de que están mal hechos los TDRs, de que no se han presentado las cotizaciones, que han recibido un correo electrónico en el que se les ha pedido, de que ustedes tienen conocimiento que se les ha pedido dinero a los posibles oferentes. Entonces, todo eso nosotros le llamamos evidencia. Toda esa evidencia nosotros le llamamos prueba, elementos. Entonces, debemos reunir documentos y estos documentos pueden ser testimonios, por así decirlo, en el caso que se puedan llegar a ser relevantes. Este, Podemos hacer referencia como elementos a los pliegos, donde detectamos que en la redacción del pliego hay una observancia de la normativa o de las especificaciones técnicas o los TDRs, facturas, correos, cualquier información que ustedes consideren que en función del análisis que están haciendo es importante que se verifique, que se revise para poder tener, para poder demostrar con esa prueba que se ha inobservado una norma. Entonces, volvamos otra vez, estamos retroalimentando lo que ya hemos indicado en la normativa, lo que leímos en la normativa. Debo identificarme con mis nombres, salvo que no quiera identificarse, escoge la opción de confidencialidad. Hay una descripción de hechos, detallar la irregularidad, fue lo que y les indiqué. Evidencias, pruebas, anexar los documentos relevantes. El objetivo de la denuncia, especificar qué se quiere lograr con la denuncia. Hay muchas veces que como se confunde el reclamo con la denuncia, nos piden a nosotros como dirección de denuncia que suspendamos un proceso. Nosotros como dirección de denuncia no suspendemos proceso, pero sin embargo, si los hechos son relevantes, podríamos poner en conocimiento de la dirección de supervisión o de la dirección zonal dependiendo, dependiendo del monto, y que ellos analicen si hay o no la posibilidad de que este proceso pueda ser suspendido como un acto preventivo que toma, en este caso, la entidad de control, para que, digamos, que no haya un mayor daño, ¿no? O sea, que no se continúe con el proceso en el caso que efectivamente estemos frente a unos hechos muy graves. Entonces, esta no identificación realmente hace mérito a una cuestión relacionada con la confidencialidad, ¿no? Que es una garantía que se ha desarrollado tanto en la normativa secundaria como en la parte final del artículo 347. El usuario que no desee ser identificado a lo largo de todo el proceso que se lleve a cabo dentro de la dirección de denuncia, se va a proteger su identificación. ¿En qué consiste? En que estos datos no sean proporcionados y no se pongan en conocimiento, en este caso, de la entidad que está llevando el proceso o del oferente a quien se está identificando como un posible este, incumplidor de la norma o un posible actor de un X delitos dentro de la contratación pública. Entonces, nosotros tomamos mecanismos de protección en el momento de que corremos traslado con la denuncia y solicitamos descargos, esos datos no son colocados dentro de los impulsos que nosotros realizamos dentro de la atención que le hacemos a la denuncia que ustedes presentan. Entonces,
¿Cómo ingreso una denuncia? Ya indiqué a través del portal web, a través de Keybooks, a través del correo electrónico, pero vamos a hacer ahorita vamos a indicarles cómo hacerlo a través del canal de la página web, que es el que yo recomiendo que ustedes utilicen. Sin embargo, existen en los otros canales, como ya se ha mencionado. Dentro de la página web del Servicio Nacional de Contratación Pública va a haber una pestaña para poder ingresar a- al formulario web. Ahorita nosotros estamos en esta presentación, hemos copiado cuál es digamos, el enlace directo que me permite ingresar al formulario y poder poner mi denuncia. No sé si lo puedan copiar, escribir a mano o si nos ayuda la compañera del área de capacitación poniéndola en el chat para que ustedes tengan ya acceso a este enlace. Este enlace, una vez que ustedes hacen clic, los lleva a una viñeta donde aparecen estas opciones, ¿no? Ustedes tienen que hacer en la opción, dar clic en la opción roja, que es de la dirección de denuncias. Hacer clic donde dice denuncia aquí. Al dar clic ahí, se va a desplegar una pantalla y la primera opción que les va a pedir que ustedes respondan es que si desea que la denuncia sea confidencial o que sea pública, ¿no? Si es confidencial, les permite avanzar. Si desean que sea pública, entonces les va a pedir nombres completos, correo electrónico, número celular, formas para que en lo posterior el CERCOP, de requerir lo necesario y pertinente, poder tomar contacto con ustedes a través de esos medios. Este, Cuando ustedes ingresan al sistema de denuncias, entonces este sistema de denuncias les permite que ustedes redacten la denuncia cumpliendo con un límite de 3.000 caracteres. ¿No? Ustedes en esa denuncia pueden desplayarse, ¿no? Y escribir lo que consideren en función de los hechos que han venido investigando. Asimismo, el sistema les permite a ustedes que puedan adjuntar dos documentos más, que es que si ustedes consideran que estos 3.000 caracteres no son suficientes para el desarrollo del texto que ustedes han armado de la denuncia, bueno, tienen para subirla, colgarla dentro de un documento PDF donde podrán poner todo lo que ustedes consideren pertinente para que nosotros podamos entrar a analizar. Asimismo, también hay la opción de subir un segundo documento, que este podría ser el medio de prueba de ustedes. Como sistema de denuncia, este portal tiene un enlace de alguna manera con el SOCE, ustedes, y también para que no se preste para confusión en el momento de que yo ingreso determinado proceso de contratación, es que están ingresando corresponde al que ustedes están colocando en su denuncia. Entonces, ustedes ingresan el número del proceso de contratación, le va a aparecer entonces qué entidad lo está llevando. Y en función de eso, ustedes pueden hacer esa corroboración si que efectivamente y ingresaron bien la denuncia, o sea, ingresaron bien el código o no. Y si es que no es así, el sistema no les va a dejar avanzar y ustedes tampoco van a querer avanzar porque no corresponde a lo que ustedes, al proceso que ustedes quieren denunciar. El sistema también les va a pedir que ingresen un código que es de verificación, que es para determinar si estamos frente a un robot o un ciudadano. Ingresan ese código y van a poder concluir con la presentación de la denuncia. La verdad es que es una plataforma muy amigable para el usuario para que no esté luchando con la tecnología para poder ingresar su denuncia. Algo entonces que es importante
indicar en este momento, ya para podernos introducir a los diferentes temas que nosotros como Dirección de Denuncia atendemos, es preguntarnos quién puede tramitar la denuncia. Y esto ya fue un poco adelantado este, hace un momento, pero el departamento, el área, la dirección encargada de atender este tipo de trámite es la Dirección de Denuncia, cuya competencia se otorgó a través de la resolución DSERCOP 0001-2023, donde se aprueba el Estatuto Orgánico del Servicio Nacional de Contratación Pública y se establecen cuáles son las competencias de las diferentes áreas. Aquí vamos a ver que la competencia de la Dirección de Denuncia son las siguientes. Primero, la misión, que es gestionar las denuncias presentadas por quienes se consideren afectados por actuaciones realizadas o por actos administrativos con el fin de combatir actos de corrupción en los procesos de contratación pública. Esto tenemos como misión, el responsable es el director de denuncias, y ya como productos que nosotros generamos, producto de las denuncias que ustedes presentan, que es gestionar la verificación de denuncias sobre posibles actos de corrupción en los procedimientos de contratación pública, contrastando con la información del procedimiento existente, realizar análisis de la información relevante de los procedimientos de contratación pública para identificar posibles inobservancias a la normativa de contratación pública que aporten elementos que constituyan presuntos actos de corrupción con base a las denuncias recibidas, gestionar la emisión de recomendaciones contratantes o proveedores del Estado con base a los análisis técnicos legales derivados de la atención de denuncias por presuntos actos de corrupción, realizar análisis técnicos a partir de las denuncias recibidas para identificar personas naturales o jurídicas involucradas en procedimientos de contratación pública que aporten elementos en la verificación de presuntos actos de corrupción y o inhabilidades para contratar con el Estado establecidas en la norma, es realizar el análisis técnico legal para identificar posibles delitos en la contratación pública conforme a las denuncias recibidas, realizar verificación de denuncias por posibles infracciones de proveedores por presunta información falsa o declaración errónea para sustanciar procedimientos administrativos sancionadores. Entonces, decimos que la denuncia tiene tres requisitos, nosotros hemos armado nuestra denuncia y la misma aparentemente cumple con estos tres requisitos, ¿no? ¿Qué te dice la norma? El mismo reglamento dice lo siguiente. Una vez que se pueda corroborar la información por parte de la edición de denuncia, se procede al cumplimiento de los siguientes artículos. 348. Investigación. Una vez presentada y admitida a trámite la denuncia, el Servicio Nacional de Contratación Pública iniciará la investigación de los hechos denunciados. Ejercicio de la potestad sancionadora. Para fines de la aplicación del tiempo de suspensión. No, esto no. Vamos a la investigación. Entonces yo presento la denuncia, si cumple con los tres requisitos, admito la denuncia, admitida la denuncia, inicia la fase de investigación. ¿Qué pasa si yo denuncio qué pasa si el trámite que yo ingreso como usuario no tiene nada que ver con los subprocesos que acabamos con los temas que acabamos de leer en las competencias que tiene la dirección de denuncia? Bueno, nos corresponde entonces hacer un traslado administrativo de su trámite al área correspondiente. Eso es una pérdida de tiempo para ustedes, para nosotros y para todo el mundo, porque el canal de denuncias solamente es para recibir denuncias. Si yo quiero presentar un reclamo, el sistema de denuncia no es para presentar reclamos. Si yo quiero poner en conocimiento de la entidad de nosotros como Servicio Nacional de Contratación Pública, falta de pago por parte de la entidad, no es el canal. Nosotros todo eso que no tiene que ver con lo que acabamos lo que acabé de leer como competencias, lo que hago es trasladarlo al área correspondiente. Pero eso, al final del día, ustedes van a decir, al final del día sí tengo un canal para que alguien comience a atender mi trámite. Es una pérdida de tiempo para nosotros, una pérdida de tiempo para ustedes y en este caso para la entidad que tiene, para el departamento que tiene que atender inmediatamente el requerimiento que ustedes están realizando. Entonces, no utilicen el canal de denuncia si no es para los cuatro subprocesos que vamos a ver a continuación.
Si mi denuncia tiene que ver con violación de principios normativos, entonces sí la ingreso a través del portal de denuncia o a través de Keybooks o a través de correo. Nosotros como entidad evaluamos, en este caso, si la entidad ha infringido principios de legalidad, transparencia y concurrencia. Entonces, si tiene que ver con vínculos, se analiza la relación de personas naturales o jurídicas implicadas en los procesos de contratación. Cuando yo hablo de vínculos o hablamos de inhabilidades, como lo leímos dentro de las competencias o las responsabilidades que tiene la dirección de denuncias, si yo detecto que efectivamente existe un vínculo, por ejemplo, societario, como ya vamos a ver los casos, entre diferentes ofertas, la recomendación que emite la dirección de denuncias es que la oferta sea descalificada. ¿Ok? Si yo denuncio, por ejemplo, una inhabilidad porque las personas que están llevando el proceso o la máxima autoridad de la entidad tiene relación con alguno de los oferentes, yo concluyo que efectivamente que hay una inhabilidad y por tanto podría solicitar la descalificación de la oferta. Acciones administrativas. Aquí estamos hablando del procedimiento sancionador, administrativo sancionador, donde se sanciona al proveedor que hace una declaración errónea al constatarse que la documentación que ha presentado no es conforme a la verdad o a la realidad. Y el otro subproceso es el subproceso de delitos. Aquí ustedes, podría ser que cualquiera de los subprocesos nos dé como resultado el posible cometimiento de un delito y entonces nosotros podríamos presentar una denuncia en fiscalía teniendo los elementos o normalmente los delitos el delito que mayoritariamente nosotros denunciamos y ponemos en conocimiento de fiscalía es el de la posible falsificación de documentación falsa para que ellos entren a analizar. Esto es competencia, los delitos son competencia de fiscalía para que los pueda investigar y no de nosotros como dirección de denuncia. ¿Ok? Pero podrían poner en conocimiento de nosotros y producto del análisis podríamos concluir que efectivamente corresponde presentar una denuncia porque se ha detectado el cometimiento de un delito dentro de un determinado proceso de contratación pública. Este, ¿Qué dice el artículo 1 de la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Contratación Pública? Este artículo 1 dice lo siguiente. Esta ley establece el Sistema Nacional de Contratación Pública y determina los principios y normas para regular los procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría. Entonces, en el subproceso de inobservancia normativa, yo tengo este primer enunciado. Este primer enunciado es un mandato para las entidades que contratan bienes o servicios o consultorías, ¿no? Obras también, pero que contratan. ¿Qué tienen que hacer estas entidades? Observar lo que dice la ley, observar lo que dice el reglamento, observar lo que dice la normativa secundaria, observar lo que dicen las resoluciones que nosotros como entidad hemos expedido. El incumplimiento de esto podría generar que ustedes puedan presentar una denuncia, si eso se determina que esté relacionado con un acto de corrupción, para poder emitir unas recomendaciones tanto a la entidad como poner en conocimiento de la Contraloría General del Estado para que en lo posterior realice un examen especial sobre estos casos. Por ejemplo, un caso en el que tengo una norma, como el artículo 53, la normativa secundaria, que me dice lo siguiente. El artículo 53 está estableciendo en su enunciado que hay una obligación por parte de la entidad contratante, la determinación de un presupuesto referencial, y para ello tiene que
tiene que realizar los siguientes actos, ¿no? Realizar procesos de contratación pública de la entidad contratante, así como de otras instituciones del Estado, para identificar los montos de adjudicaciones similares realizadas en los últimos 2 años. También que las entidades contratantes procuren contar con al menos 3 proformas, las cuales podrían ser obtenidas a través de la herramienta de necesidades de la contratación y recesión de proformas, y que deberán contar con una fecha de emisión, plazo. ¿Qué pasa si yo como entidad establezco un presupuesto referencial sin tomar en consideración lo que dice aquí, ¿no? Automáticamente estamos ante una inobservancia normativa, y esta inobservancia normativa podría generar la presentación de una denuncia, y como consecuencia de ello podría generarse las recomendaciones del cumplimiento de la normativa por parte de la entidad, poner en conocimiento de Contraloría, incluso si ha habido ya derogación de recursos, analizar el posible cometimiento de delitos, porque no es posible que tú establezcas un- una definición de presupuesto sin contar con estos mecanismos que te facilitan o que te ayudan a justamente poner un presupuesto sin sobreprecio, por ejemplo. Otra inobservancia normativa podría ser que el reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Contratación Pública te establece que es obligación de las entidades contratantes subir al portal de compras públicas información relevante, y establece como información relevante, por ejemplo, el informe de necesidad de la contratación, estudios, diseños o proyectos, términos de referencia y o especificaciones técnicas, instrumentos de determinación del presupuesto referencial, estudio de desgrabación tecnológica en caso de ser requerido, informe de pertinencia de la Contraloría General del Estado. Toda esta información que vemos aquí en este catálogo, que cumple con 25 requisitos, por ejemplo, ¿qué pasa si no la sube? Hay un incumplimiento normativo. ¿Qué pasa si yo detecté este incumplimiento normativo? Podría presentar una denuncia, y nosotros como ente de control ingresar a analizar efectivamente el incumplimiento de esta norma, y si existe, mandar la recomendación a la entidad para que cumpla con lo que establece la ley. Otro caso, por ejemplo, de incumplimiento normativo, tenemos que la ley también establece como información relevante otro catálogo de requisitos, como por ejemplo lo que leíamos hace un momento, es que también se deban publicar las proformas y cotizaciones recibidas en la fase preparatoria. Si no lo hace, hay un incumplimiento normativo, y por tanto podría generar que yo como fiscalizador, como ciudadano fiscalizador, pueda presentar una denuncia. El siguiente caso del subproceso que estamos hablando, del de vínculos, ¿no? Aquí tenemos que el artículo 6 de la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Contratación Pública, en el numeral 9.4, define cuando estamos ante casos de vínculos, y dice: se produce cuando existe un nexo, sea de carácter económico, tecnológico, societario, de negocio, parentesco, de consanguinidad o afinidad, asociativo, laboral, personal o social, entre los diversos actores que concurren en la contratación pública dentro de todas sus fases, y que este nexo cause un perjuicio, sea una conducta ilegítima que afecte al Estado o distorsione la libre competencia y afecte los principios determinados en la ley. El CERCOP, de forma motivada y bajo los lineamientos de esta definición, detallará las vinculaciones específicas y aplicables a las contrataciones. El artículo 74 del reglamento de la ley, en el inciso tercero, establece lo siguiente: en caso de detectarse, esta es la consecuencia cuando se detecta la vinculación, que eso también se los decía hace un momento. En caso de detectarse la vinculación establecida en el artículo 9.4, en el numeral 9.4 del artículo 6 de la ley, las ofertas vinculadas quedarán inhabilitadas para participar en ese proceso. Si vemos y regresamos otra vez a la parte final del artículo 6, numeral 9.4 de la ley, tenemos que hay un mandato que tenemos nosotros como Servicio Nacional de Contratación Pública de establecer los lineamientos o la definición para detallar los casos específicos de vinculación. Es así como el CERCOP expidió unas reglas para establecer vinculaciones entre personas jurídicas, compromisos de asociación o consorcio. Estas vinculaciones, como
como ya lo vimos, tiene como consecuencia la descalificación de ambas ofertas, ¿no? Entonces vamos a ver un primer caso de vinculaciones entre personas jurídicas, compromisos de asociación o consorcio. Este caso dice lo siguiente. Si en la presentación de las ofertas individuales dentro de un mismo procedimiento de contratación, dos o más oferentes, personas jurídicas, compromisos de asociación o consorcio, presentan presentan un accionista, socio o partícipe en común que posea el 51% o más del paquete societario, accionario o de participaciones dentro de cada persona jurídica, compromiso o asociación o consorcio. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esta, este enunciado? Perdón si no lo leí bien, me distraje un poco. Este es el siguiente supuesto. Hay una entidad que ha lanzado un proceso de contratación pública y dentro de ese proceso de contratación pública participan dos compañías, dos personas jurídicas. Y resulta ser que en ambas compañías hay un mismo socio que tiene la mayoría del paquete accionario o de participación. La norma nos dice que se configura un caso de vinculación cuando este paquete accionario en ambas personas jurídicas de de este mismo accionista o partícipe es mayor al 51%. Entonces aquí nos está poniendo que en el caso del oferente A, Pedro López, que es accionista mayoritario, tiene el 80%. En la empresa B, Pedro López tiene el 51% del paquete accionario. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos frente a un caso de vinculación y por tanto, tanto la oferta de la persona jurídica A como la oferta de la persona jurídica B deben ser descalificadas. Es decir, que deberían quedar fuera del proceso de contratación pública porque se cumplió con la condición que establece este caso. La condición es que en ambas personas jurídicas el mismo accionista o el mismo partícipe tenga la mayoría del paquete accionario, pero del 51% en adelante, ¿no? Si digamos que en el caso que la denuncia venga con que hay un mismo accionista, en este caso Pedro López Pérez, que es accionista en oferta A y en oferta B, pero en oferta A él tiene el 20% del paquete accionario y en la oferta B tiene el 30% del paquete accionario. No aplica, no hay vinculación en ese caso. Ahí sí es posible que puedan participar ambas compañías. Debe cumplirse la condición, 51% más del paquete accionario de cada persona jurídica, ¿ok? Como se ve en esta tabla. Vamos al segundo caso. Este segundo caso trata de personas jurídicas con compromiso de asociación o consorcio de participación versus una persona natural. El enunciado dice lo siguiente. Si en la presentación de las ofertas individuales dentro de un mismo procedimiento de contratación, uno más oferentes sean accionistas, socios o partícipes que posean el 51% más del paquete accionario, societario o participaciones dentro de la persona jurídica, compromisos de asociación o consorcio. Entonces, resulta ser que Pedro López Pérez es accionista mayoritario con más del 51%, en este caso con el 80% en la oferta A, que es de la persona jurídica. Y Pedro López, dentro de este mismo proceso de contratación, participa como persona natural. Entonces, ¿en qué caso se descalifica la oferta? Cuando se identifica que Pedro López, como persona natural, que ha presentado una oferta, la oferta B, se identifica que él es accionista mayoritario dentro de la persona jurídica de la oferta A con más del 51%. En este caso dice que es del 80%. Ese caso que me lleva a que yo pueda, una vez verificado los hechos denunciados, o sea, eh, dejar por fuera ambas ofertas, ¿no? Descalificar las ofertas. Vamos ahora al tercer subproceso que vemos.
a la tercer posible denuncia que podrían ustedes presentar, que es la denuncia por infracción administrativa. El artículo 106 de la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Contratación Pública establece infracciones a proveedores y dice, a más de las previstas en la ley, se tipifican como infracciones realizadas por un proveedor a las siguientes conductas. C. Proporcionar información falsa o realizar una declaración errónea dentro de un procedimiento de contratación, excepto en calidad de producción nacional. ¿Por qué esta parte del excepto en calidad de producción nacional no es parte del texto de la norma? Esto está desarrollado en una metodología. ¿Por qué? Porque existen dos direcciones dentro del Servicio Nacional de Contratación Pública que sancionan infracciones a proveedores por justamente declaración errónea. Uno es la dirección de denuncias, una, una, una dirección es la dirección de denuncias y la otra dirección es la dirección de producción nacional. Y la dirección de producción nacional específicamente es digamos, la dirección encargada de atender temas de declaración de BAE, que está relacionada con la producción nacional. Si el caso que yo he denunciado está relacionado con BAE, la dirección competente no es la dirección de denuncias. Tampoco deberían ingresarla por el portal de denuncias, sino que deberían presentarla por Keybooks para que llegue al director de producción nacional. Pero en todo caso, en el caso que la presenten, igual como les dije hace un momento, es obligación de nosotros trasladar la denuncia al área correspondiente para que puedan atender. Todo lo que no tenga que ver con declaración de BAE y obviamente vamos a atender nosotros en relación con artículo 106, a que esa información, hacer que esa información que está presentando le sirva para un cumplimiento en función de las necesidades o los requerimientos que está realizando la entidad contratante. Verificado ello, iniciamos nosotros un proceso sancionador. Voy a explicar rapidito de qué va el proceso sancionador. Usuario presenta la denuncia, indica que se ha enterado o ha podido identificar que determinada oferta consta con información que no es real, ¿no? Que no obedece a la verdad. Entonces, nosotros, en base a esa denuncia, hacemos la investigación, solicitamos, requerimos al dueño de la información, al que supuestamente la emitió, que verifique si efectivamente esta documentación fue expedida o no por ellos. Entonces, dependiendo de la respuesta que recibamos, a determinar si iniciamos un procedimiento sancionador o si archivamos la denuncia. En el caso que nos confirmen que efectivamente la documentación no pone la realidad, inicia el procedimiento sancionador con un acto en el que se le da derecho a la defensa, en este caso al proveedor, para para que presente descargos en 10 días términos. 10 días términos solamente cuenta días laborables, de lunes a viernes, no fines de semana, no feriados, de lunes a viernes. Una vez que se cumplan estos 10 días, la dirección de denuncia tiene que preparar un informe con la recomendación, en este caso, a la autoridad que tiene la capacidad para sancionar, que es un informe recomendando la sanción de inocencia. Hasta ahí termina el trabajo para emitir la resolución en la que acoge el informe, ya sea sancionando o ratificando el estado de inocencia del proveedor. Estas sanciones van de 60, 90 y 180 días. Sin embargo, en los casos cuando se detecta que la documentación presentada ha sido por un proveedor al cual se le ha adjudicado un proceso o ya está en ejecución contrato, en este caso nosotros ponemos en conocimiento de la entidad contratante porque ellos tienen la capacidad para sancionar por adjudicatario fallido o sancionar por contratista incumplido, y con ello la sanción que se impone ya no es de 60, 80 o 100,
perdón, de 60, 90 o 180 días, sino que la sanción es más lesiva, ¿no? La sanción va ya a 3 o 5 años de suspensión del RUP dentro del proceso de contratación pública, y eso implica automáticamente que este, en el caso que quede en firme la resolución, la sanción, este proveedor no pueda participar por el tiempo que se establezca en la resolución. 3 años, 5 años, y que son los casos que acabo de mencionar: adjudicatario fallido, contratista incumplido, o 60, 90 o 180 días en el caso que nosotros seamos los que sancionemos. Vamos a al último subproceso, que es la denuncia por infracción penal en la contratación pública. Esta denuncia, digamos que dentro de los subprocesos, puede ser el más complejo cuando no se trata del delito de falsificación de documentación, porque esto se puede derivar del subproceso que acabamos de ver, ¿no? La apariencia de adulteración de la documentación, donde Fiscalía, con la denuncia que nosotros proporcionamos, entra a investigar. Pero ¿qué pasa si no es falsificación, sino que es otro delito que está relacionado dentro del proceso de contratación pública? Decíamos que de acuerdo al 347 debemos presentar elementos probatorios, el que afirma prueba. Entonces, ¿qué pasa si yo simplemente hago mi denuncia simplemente se dedicó a establecer enunciados normativos? Es decir, que no establezco hechos, que no presento pruebas. No es posible que esa denuncia pueda prosperar y que nosotros presentemos una denuncia en fiscalía, porque no hay elementos. No hay elementos. Nosotros, como vemos aquí en el artículo 8 de la ley, tenemos una obligación, tenemos un mandato, documentación o uso de documento falso, poner en conocimiento de fiscalía para que se inicien las investigaciones. Pero así también, como cualquier otro delito, poner en conocimiento de la entidad. Pero ¿por qué yo, particularmente en este subproceso, hago hincapié al elemento probatorio? Porque toda sentencia requiere contar con elementos materiales. Sin la materialidad, yo no puedo probar el cometimiento de la infracción, ni siquiera el responsable, el cometimiento de la infracción. Por ejemplo, para hacer más lapso en la explicación que estoy haciendo. Si yo necesito, si yo necesito demostrar, ya no hablando de contratación pública, sino de que fulano, presentar una denuncia de que fulano está muerto, necesito el certificado de la autopsia que efectivamente dice que la persona ha fallecido, ¿no? El ceso de la persona. Y eso me permite, por ejemplo, por lo menos tener ya un elemento material como para decir la persona está muerta. Pero si yo hablo de asesinato o de muerte y la persona está viva, no hay elemento. No puedo hablar entonces de responsabilidad. Si yo hablo de la posesión de drogas, yo hablo del cometimiento de una infracción dentro de la contratación pública, debo probar ese elemento material que me hace por lo menos pensar existencia del delito: muerte, droga, concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento privado no justificado. Entonces, primero, probar la existencia de material de la constitución, que podría ser un funcionario, que podría ser un proveedor. Entonces, es importante que se presenten estos elementos probatorios a la hora de que yo haga la afirmación, la alegación de que en determinado proceso de contratación, la máxima autoridad o la comisión técnica, conjuntamente con el oferente, han de alguna manera cometido un delito. ¿Por qué tengo que probar lo que estoy diciendo? Recordemos que también hay sanciones por, por una persona que al final del día no se puede probar. Hay un delito sobre eso. Se me está escapando y no se los puedo decir en este momento.
pero hay sanción por eso. Luego también está la reparación civil por, por la persona que se siente afectada por esa denuncia, porque sus nombres aparecen en la página web de Fiscalía y eso de alguna manera le imposibilita acceder a un trabajo. Entonces, tenemos que ser muy responsables con lo que denunciamos. Si vamos a denunciar es porque tenemos los elementos de prueba, porque tenemos la razón por delante. Y esta razón por delante implica tener medios probatorios para poder, sustentar mis afirmaciones. Yo no estoy revisando el chat, no sé si haya preguntas, pero en el caso que haya, bueno, este es el momento para abrir la ronda de preguntas y poder contestar sus dudas o inquietudes. Muchísimas gracias por la atención. No sé si esté la compañera de capacitaciones para que nos pueda ayudar con la lectura de las preguntas. Sí, mi estimado, en este momentito vamos primero a lanzar la encuesta de satisfacción para revisar las Ok, preguntas, ¿ok? ok. En este momento podemos visualizar eh, la encuesta de satisfacción a todos los participantes para que nos ayude y vamos a dar inicio a las preguntas. Ya, la primera pregunta nos dice, ¿solo se suben las ofertas, la oferta ganadora o todas las ofertas que participaron en el proceso? Este, todas se suben, todas se suben, pero si bien hay que tomar en consideración que la norma establece como información relevante la ganadora, ¿no? Pero todas se suben justamente para poder verificar el cometimiento de infracciones como la que vimos, la infracción sancionadora, como en el caso de que alguna oferta presente información adulterada. El problema de este tema es que a veces no se sube oferta ganadora. Entonces, esas quieren empezar a verificar y comparar para ver si es que hubo algún tipo este, de direccionamiento o de alguna manera una incongruencia en la forma en la que se calificó la oferta A o en la forma en la que se calificó la oferta B y que, por ejemplo, incumpliendo lo mismo, a una le pusieron 10 y a la otra le pusieron 0, por ejemplo. O cumpliendo lo mismo, a una le pusieron 10 y a la otra le pusieron como relevante, la norma te habla de la ganadora. Ok, muchísimas gracias. Em, cuando se realiza una denuncia, la entidad contratante debe suspender el proceso. No necesariamente, no necesariamente. Como les decía, la presentación de la denuncia no suspende el proceso, ni nosotros como dirección de denuncia tenemos la competencia para suspender el proceso. Sin embargo, si son lo suficientemente graves, sí podremos poner en conocimiento de las diferentes direcciones zonales o de la dirección de supervisión para que analicen la posibilidad de poder suspender el Muchas proceso. gracias. Un oferente dentro del proceso no puede presentar denuncia, únicamente el reclamo. ¿Es correcto? ¿Puedes volver a repetir la pregunta, por favor? Claro que sí. Dice, un oferente dentro del proceso no puede presentar denuncia, únicamente reclamo. ¿Es correcto? Nuevamente le repito, se dice que un oferente Lo que solo puede presentar un reclamo, no denuncia. ¿Es correcto? me- Mm. sí escucho. No necesariamente detecta que un oferente presentó documentación falsa. Entonces yo podría presentar la denuncia a través del canal de denuncia y así la dirección de denuncia conoce de manera inmediata y rápida esta supuesta alteración de la verdad en cuanto a un determinado documento. Normalmente, si no tiene que ver con eso, sí es reclamo, pero si tiene que ver con eso,
presentar la denuncia, porque así nosotros, que uno en el reclamo dice, ah, pero fulano ha presentado documentación adulterada, lo que va a pasar es que va a tardar en que nosotros como dirección de denuncia conozcamos el caso. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos monitoreando los reclamos que se presentan, atender a un reclamo y en el reclamo si Estimado director, tal vez si podemos apagar la cámara, no sé, constar estamos con esta- intermitencia y no se le escucha muy bien. este, mejor. Sí, queríamos ver si es Ahí que podíamos apagar, se me escucha ajá, la mejor. cámara para ver si se escucha mejor. Apague la cámara. Ya, ok, muchas gracias. Vamos a ver con otra pregunta para ver cómo nos va. Dice, si en un proceso que participan dos empresas y una de ellas, por ser empresa más grande, le distribuye a otra empresa que también participa, ¿hay vinculación? Ya, los casos de vinculación son los que les acabo de mencionar, pasión de accionistas dentro de cada compañía. Entonces, si yo, un mismo accionista eh, tiene porcentaje mayoritario en ambos, superior al 51%, estamos ante un caso de vinculación. Si es menor al 51%, no estamos ante un caso de vinculación. El tema es que en relación a la pregunta que estás haciendo, ese caso puntual de la comercialización, la compra, no es un caso que está reglado o desarrollado por el CERCOP. Los únicos casos de vinculación desarrollados por el CERCOP son los 5 casos que constan en el anexo, los 9 casos que constan en el anexo 5 y están más relacionados con temas de participación accionaria. Muchísimas gracias. Tenemos otra consulta. Dice, buenas tardes. ¿Cómo se puede exigir o hacer el reclamo de retención de pagos por entidades? Ya, es algo muy importante que tienes que tomar en consideración en cuanto a la retención de pago, es que los usuarios, pues, obviamente por la desesperación que se entiende, cogen cualquier canal para presentar este tema, ¿no? Y entonces lo precisa trasladar. ¿Qué es lo que deberían tener presente cuando yo lo que quiero poner en conocimiento es una retención indebida de pago? El monto, ¿no? Entonces, dependiendo del monto, dependiendo 540.000 sí, los $540.000, el competente para conocer el caso es una dirección zonal. Si el rango es superior a los $540.000, el competente para conocer el servicio. Entonces, se me fue el audio. Sí, estimados participantes, estamos teniendo, ¿Me escuchan ahora? ¿Se me ahora sí escucha? le escucho. Sí, sí, sí le Ya, escucho, ok. sino que Entonces, se entrecortó la ya, respuesta. lo que les estaba diciendo es que si el monto del tema relacionado con la retención de pago es inferior a los $540.000, lo conoce, si estamos hablando de procesos del año 2025, porque si estamos hablando del 2024 son de 499.000, los conocen las direcciones zonales. Si es mayor a 499.000 en el caso de procesos del año 2024, o si estamos hablando de procesos del año 2025 mayor a 540.000, el competente para conocer es la dirección, perdón, la dirección de supervisión.
Entonces es preferible que vayan directamente a esos canales porque a veces a mí me ponen keybooks o lo ponen a través de del portal de denuncias y yo lo que voy a hacer con eso es trasladar porque yo no atiendo ese tipo de trámite. Ok, muchísimas gracias. Tenemos otra consulta. Dice, dentro de un consorcio, un consorciado es una persona natural, pero es funcionario público de otra entidad pública. ¿Es motivo para descalificar o rechazar la oferta? No, no es motivo de descalificar la oferta. Si trabaja en la materia de análisis, pero si es de entidades diferentes, no. No tenemos esa prohibición. De manera, como regla general, ¿no? Hay casos excepcionales, pero la regla general es que no. Hola, Sí. ¿Me escucha? ¿qué cosa? Ya. Ahí, vamos con otra pregunta. Dice, un participante dentro de un proceso. No, esta pregunta ya se repite. Se refería que si un participante dentro de un proceso puede denunciar. Vamos a ver. Dice, ¿cuál es la sanción si la entidad contratante no sube la oferta ganadora? ¿Puede continuar el proceso y subirla junto con el contrato? O sea, sí, sí se puede hacer eso, pero obviamente hay una inobservancia normativa y sin inobservancia normativa nosotros la podríamos reportar, este, si es que no ha corregido la entidad, la podríamos reportar en este caso, a Contraloría para que en lo posterior pueda hacer un examen especial y pueda sancionar en el caso que se siga verificando el incumplimiento de la inobservancia normativa. Nosotros como entidad rectora no tenemos capacidad para sancionar a las entidades contratantes. No, lo que le hacemos es recomendaciones, cumpla con lo que dice la norma, observe lo que dice la ley, pero no la sancionamos. Lo que hacemos es poner en conocimiento de entes de control, en este caso como Fiscalía o Contraloría, para que ellos posteriormente observen el actuar en este caso de los funcionarios que están llevando el caso, llevando el proceso. Ok, muchísimas gracias. Dice, ¿puede el CERCOP exigir a las entidades pagar facturas atrasadas a los proveedores? Hola, Sí. tal vez me escuchó la pregunta. Parece que estamos teniendo un problema de intermitencia. Esperamos un momentito, por favor. Perdón, ¿cuál fue la pregunta? ¿Cuál fue Ya, la pregunta? gracias, abogado. Le voy a repetir. Dice, ¿puede el CERCOP exigir a las entidades contratantes pagarles facturas atrasadas a los proveedores? Totalmente, totalmente. Y de no hacerlo, también se envía, se pone en conocimiento de Contraloría, el no cumplimiento. A veces entiendo que el tema va por una cuestión que los dineros no están disponibles por parte del Ministerio de Finanzas. Entonces, lo que se hace es que se pone en conocimiento de la entidad, el trámite más o menos como es, se pone en conocimiento de la entidad la denuncia que se ha presentado por retención indebida de pago. La entidad presenta un descargo indicando cuál es el estado en el que se encuentra el pago. Normalmente los descargos que vienen son, ok, ya vamos a cumplir con el pago, o se encuentra ya subido para pago, pero el Ministerio de Finanzas no ha procedido con el pago o simplemente no hay una justificación. Cuando no hay una justificación, entonces nosotros mandamos a Contraloría para que Contraloría atienda esta inobservancia, ¿no? Pero suele pasar en la mayoría de los casos que es un tema más de finanzas que de la propia entidad. Pero en todo caso, respondiendo a la pregunta, nosotros sí exigimos en atención a la denuncia, porque la atendemos, que la entidad cumpla con este caso, con pagarle al proveedor. Muchísimas gracias, abogado.
Hay una pregunta que se repite algunas veces y quisiéramos ver nuevamente, tal vez no se escuchó la respuesta por la intermitencia y nos dice, ¿un oferente que participa dentro del proceso puede presentar denuncia o únicamente reclamo? Quisiera que nos repita nuevamente porque parece que no se escuchó. Ya. No solamente puede presentar reclamo, también podría presentar la denuncia. Normalmente lo que suele pasar es que en el reclamo se hace constar hechos como, por ejemplo, relacionados con el cometimiento de un delito o hechos relacionados con la presentación de documentación falsa, o sea, una declaración errónea. ¿Qué pasa ahí? Lo que pasa ahí es lo que pasa con los otros canales, que toma tiempo, que nosotros como dirección de denuncia atendamos ese hecho puntual. ¿Por qué? Porque nosotros como dirección de denuncia no atendemos reclamos y por tanto no accedemos a revisar los reclamos que presentan los diferentes oferentes. Entonces, cuando nosotros tenemos conocimiento de ese hecho que ustedes pusieron en conocimiento del reclamo, es cuando las diferentes direcciones, ya sea la dirección de supervisión o las direcciones zonales, nos trasladan el reclamo puntualmente porque se ha manifestado dentro del reclamo que hay cuestiones relacionadas con corrupción o con alteración de documentación o con el cometimiento de un delito. Entonces, qué es lo que quiero decir al final del día? Que si ustedes que pertenecen a una empresa o que están participando y son oferentes dentro de un proceso, bien pueden también al mismo tiempo presentar la denuncia puntualmente sobre esas dos situaciones, ¿no? Presentar la denuncia a través del sistema de denuncias para que la podamos atender más rápido. ¿Por qué digo esto? Porque la dirección de supervisión y las direcciones zonales son competentes para poder sancionar, en este caso, la presentación de documentación falsa o la declaración errónea, o no son competentes para presentar la denuncia en fiscalía. Los competentes somos nosotros. Entonces, o si lo dejas manifestado en el reclamo, ellos tienen que correrme traslado. Así como cuando yo corro traslado, cuando me ponen un hecho que no está dentro de mis competencias. Lo que pasa ahí es que se demora más, nada más. Es que normalmente cuando hablaba de la regla general o esta distinción de denuncia-reclamo, del tema del interés, es que efectivamente hay que distinguir la denuncia y el reclamo en la medida en la que la dirección de denuncias no conoce reclamos. Entonces, si usted lo pone como reclamo, si a mí no me lo trasladan como dirección, nunca voy a poder conocer los hechos que usted denunció. Entonces va a depender de las direcciones zonal o de la dirección de supervisión de que me traslade a mí ese hecho puntual. Ok, Entonces, muchísimas gracias. excepcionalmente pueden poner la denuncia, excepcionalmente, por un tema de efectividad y de atención inmediata por parte de nosotros. Muchísimas gracias, abogado. Dice, ¿hasta cuántos días se puede presentar un reclamo o denuncia luego de la adjudicación del proceso? Bueno, en el tema del reclamo, entiendo que ustedes hay etapas para presentar, ¿no? Y tienen 3 días términos para presentar dentro de cada etapa su inconformidad a través de un reclamo. En el tema de la denuncia, una vez que está adjudicado ya no se puede presentar reclamos. En el tema de la denuncia la pueden presentar en cualquier etapa, ¿no? En cualquier etapa para que nosotros podamos intervenir y entrar a solicitar información para poder investigar o analizar los hechos que ustedes han denunciado. Muchas gracias. Mm, Dice, ¿por qué motivo se puede retrasar el pago al oferente? Si la entidad contratante indica mediante el CUR que ya pasó aprobado el pago, ¿por qué no se refleja en la cuenta del oferente? Ya, es una pregunta técnica, pero como te Ah, digo, o sea, las respuestas que yo he verificado en conversaciones que hemos tenido con los directores que atienden esto es que muchas veces está relacionado con una cuestión del Ministerio de Finanzas, que no, que es el que termina como que de fondear la cuenta para que se puedan hacer los pagos o hacerle el clic para que se puedan hacer los pagos. muchísimas gracias, abogado. Bueno, muchísimas gracias. Ya terminamos de responder las preguntas.
Queremos agradecer a todas las personas por su tiempo, por acompañarnos esta tarde. Comentarles que el material del en PPT no les podemos entregar, sin embargo, ustedes pueden nuevamente revisar nuevamente la exposición, ¿sí? A través de nuestro canal de YouTube. Les voy a compartir, permítanme un momento. Les voy a compartir en este momento, pues para que ustedes puedan ingresar a la cuenta de YouTube, es el COP Capacita, y puedan el día de mañana ya revisar esta capacitación. Muchísimas gracias a Juan Solís por este espacio. Él es el director de denuncias, y también agradecerles a todos ustedes por su participación. Les pedimos mil disculpas por el tema de conexión. A veces ya se va de nuestras manos, es el tema del internet, y esperemos que en una próxima oportunidad podamos encontrar. Muy buenas tardes, Juan. Buenas tardes con todos. Gracias, hasta luego. Gracias.